poblaciones urbanas. Según datos del INEGI, para que a una población se le considere como una población urbana, en esta deben de habitar más de 2.500 personas. En México ha empezado a surgir una constante de migración dentro del país, de personas que van del campo a las ciudades. Esto ha hecho que la población en las zonas urbanas vaya en aumento cada vez más, mientras que en las zonas rurales la población esté disminuida. En México, en los años 50, la población en las zonas urbanas era del 43%, mientras que en el 2010 esta ya había aumentado casi un 78%. En México, la distribución de la población urbana en su superficie es sumamente irregular, lo que se debe principalmente a la influencia que tienen los factores físicos y socioeconómicos. Hoy en día, la sociedad está más expuesta a diversos riesgos debido a la creciente urbanización. La distribución de la población en el territorio mexicano se caracteriza por tener una fuerte concentración de personas en pocas ciudades y a la vez una gran cantidad de localidades pequeñas dispersas en el territorio nacional. El acelerado proceso de urbanización en los años recientes ha propiciado una fuerte concentración de población en pocas ciudades. El proceso de urbanización como una tendencia creciente va a ser un proceso universal. Este va a ser bastante complejo y característico de los países en desarrollo. Esto se va a originar como respuesta a la baja calidad de vida que se van a presentar en las áreas rurales. Esta migración interna se va a asociar con el anhelo de conseguir mejores oportunidades en las zonas urbanas, tanto de saneamiento ambiental como de acceso a la educación y acceso a la salud. A una transición demográfica a una zona urbana puede generarse por tres fases. La primera va a ser por difusión. En esta va a haber un centro nodal de la región en donde va a aportar a personas hacia otras zonas urbanas, pero en estas van a estar dentro de la misma región. Menciona que también en esta de por difusión puede generarse hacia zonas urbanas que van a estar fuera de la región. La segunda es por incorporación. En esta, el nodo va a ser una expansión urbana que va a adquirir a las poblaciones rurales que van a estar aledañas a esta. La tercera es por fusión. En este caso van a ser dos o más centros poblacionales que van a ser rurales. En este caso, estos se van a unir para poder conseguir una mejora en cuanto a sus servicios, volviéndose una población urbana. Tenemos que hacer la aclaración de que la migración interna no solo se va a presentar de zona rural a zona urbana, sino que también se va a presentar de zona urbana a zona urbana. Según datos obtenidos de la Organización Panamericana de la Salud, incluso apreciando un descenso de la tasa de natalidad, las poblaciones siguen creciendo. Al mismo tiempo se habla de cómo la población va envejeciendo. Esta presenta un perfil de morbilidad y mortalidad característico, donde las enfermedades transmisibles y no transmisibles van a formar parte del espectro de la salud de la región. Las zonas urbanas también van a presentar desafíos para la salud. En este caso, los desafíos más evidentes en estas poblaciones van a estar relacionados con el agua, el medio ambiente y la violencia. Asimismo, con los traumatismos, las enfermedades no transmisibles, como lo van a ser las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, dietas insanas, inactividad física, así también como el consumo de alcohol y riesgos asociados a brotes epidémicos, como un ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Los entornos urbanos van a tender a desalentar las actividades físicas y van a propiciar el consumo de alimentos insanos. Esto debido a la calidad de vida que se lleva en las poblaciones urbanas, una vida aún más agitada, más agilizada, en donde no hay tiempo como para cuidar la salud. Empezaremos diciendo que una población rural es aquella que ocupa áreas o asentamientos rurales, como pueblos, granjas o aldeas. Hoy en día las diferencias entre ambas suelen estar un poco difusos, ya que ambos asentamientos pueden tener un aspecto similar. No obstante, la característica principal es que en los asentamientos rurales hay menos densidad poblacional, por lo
cual son mucho más pequeñas que las poblaciones urbanas. En las poblaciones rurales hay más extensión de terreno, pero las casas, tiendas y centros de salud suelen ser mucho más pequeños, por lo cual la población también es mucho más pequeña. En México y Estados Unidos las áreas rurales se definen por población. Si una población es menor a 2.500 habitantes se le considera un área rural. En general las poblaciones rurales son importantes en términos económicos, ya que proveen las materias principales para las industrias. Si bien no todas cumplen esta función, ya que hay comunidades rurales que son principalmente turísticas, ya sea por su entorno natural y la tranquilidad, o porque tienen cerca puntos de referencia a nivel natural y también por la belleza de su arquitectura. Ahora pasaremos a las características de la población rural. Empezaremos diciendo que la densidad poblacional es más baja. Esto ya que el ambiente externo es más extenso y también las mismas tareas que se tienen que realizar día con día hacen parecer el tiempo más lento, por lo cual las personas suelen ocuparse en otras cosas. La actividad económica principal es de tipo primario. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a la ganadería, a la agricultura y la producción de materia prima, como sería la tala de árboles. Esto nos referimos, ya que como bien sabemos, principalmente lo hacen porque necesitan generar productos de consumo inmediato. Y también ya que esto les permite tener un estilo de vida un poco más barato, por decirlo así. Disponen de menos tecnologías y servicios básicos. Esto se debe principalmente a que están alejadas de las grandes urbes y también porque, como ya mencioné, al no tener un ingreso económico tan alto como una persona de una zona urbana, no pueden a veces darse ese lujo de contar con este servicio. Los problemas principales tienen que ver con la realización de tareas. ¿Esto a qué se refiere? Que para una persona de una zona urbana principalmente un problema sería la inseguridad o ese tipo de cosas. Sin embargo, para estas personas, al ser comunidades pequeñas y todos conocerse entre sí, es muy difícil que haya problemas de inseguridad o de ese tipo. Pero el principal problema, como dices, es de la realización de las tareas. ¿Esto a qué se debe? Que a veces el problema en los que se encuentran esas personas son no poder realizar la tarea que tenían para ese día, ya sea por un problema de salud, como podría ser una fiebre, una tos o ese tipo de cosas, o algo climático. Quiere decir que ese día iban a sembrar, por decirlo así, y empieza a llover, o hace demasiado calor, ese tipo de cosas. También en las zonas rurales es habitual el transporte de tracción en sangre. El transporte de tracción en sangre se refiere al uso de caballos para moverse o cualquier otro tipo de animal, una mula, por ejemplo. Esto se debe principalmente a que son más efectivos en medios pedregosos o fangosos y también a su economía, ya que son más baratos que darle mantenimiento a un carro. Hay mayor actividad física y el entorno sufre poca contaminación. Esto es lo contrario a lo que sería en una zona urbana. Hay mayor actividad física ligada a las tareas que tienen que realizar diariamente. Y el entorno sufre poca contaminación, ya que al haber menos densidad poblacional, no hay tanta contaminación acumulada. Hay viviendas amplias y terrenos extensos y de material natural. ¿Eso a qué nos referimos? Que generalmente las poblaciones rurales tienen más extensión de terreno de lo que podría tener una comunidad urbana. Sin embargo, estas tienden a pertenecer a una persona. Una persona es dueña de una extensión de terreno bastante amplia.
por lo cual toda esa extensión pertenece únicamente a él y se encuentran de materia natural. ¿Esto a qué nos referimos? Nos referimos a casas de adobe, madera o de piedra. Y esas serían las características de una población. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Ramírez Martínez y les voy a hablar sobre las características de una población urbana. Las poblaciones urbanas están conformadas por ciudadanos de un país determinado, que habitan en las ciudades más importantes de dicha nación en el ambiente económico. En algunos casos, muchos pobladores urbanos provienen de otras regiones rurales que tienen menos desarrollo económico. Es común que estos individuos tengan interés en desplazarse hacia las zonas urbanizadas, ya que de esta manera mejoran su calidad tanto económica como social. Para considerar a una población urbana como tal, es necesario considerar varios aspectos. Uno de estos es la cantidad de personas, o sea, las poblaciones que suelen ser muy abundantes, aunque estos elementos no es un factor determinante. Otra característica a tomar en cuenta es el tipo de actividad económica que realizan estos integrantes. Las poblaciones urbanas tienden a desarrollarse en ambientes industrializados, en donde también hay una amplia oferta de distintos tipos de servicios. Esto implica que en líneas generales las actividades propias de las poblaciones urbanas no tienen relación directa con el ambiente agrícola. Por ello, sus espacios tienden a ser transformados, disminuyen las zonas naturales y aumentan las construcciones artificiales, las cuales serán usadas por los individuos en sus actividades cotidianas. Ahora continuamos con las características de una población urbana. Las poblaciones urbanas suelen ser abundantes, como lo mencionamos anteriormente. Los emplazamientos de las poblaciones urbanas están ubicadas en las ciudades económicamente más desarrolladas de un país. Estas poblaciones tienen mayor acceso a los sistemas educativos. Como consecuencia del punto anterior, las poblaciones urbanas tienen mayores posibilidades de formarse académicamente hablando, tanto en las escuelas primarias y secundarias como en el ambiente universitario. Como siguiente punto, tenemos que los integrantes de una población urbana suelen vivir en casas o departamentos ubicados en condominios, en la mayoría de los casos bien comunicados con el resto de las zonas gracias al sistema de transporte de la región. Las poblaciones urbanas cuentan con espacios dedicados al esparcimiento y al ocio, como grandes centros comerciales, zonas de restaurantes, parques, complejos deportivos, cines, plazas, etc. Otro punto importante es las ocupaciones de las poblaciones urbanas, las cuales suelen estar relacionadas con un sector secundario dentro de la economía, como son las industrias, y con sectores terciarios, como lo son los servicios. Como penúltimo punto, tenemos que quienes conforman una población urbana no suelen tener acceso directo a paisajes naturales, pues la mayor parte de su entorno está constituido por edificaciones hechas por el mismo ser humano. Y como último punto, tenemos que las poblaciones urbanas son aquellas que suelen estar o contar con poco espacio para cada individuo. Encontramos que la principal nos va a decir la INEGI, debido a que la INEGI nos dice que una población rural va a ser aquella que va a tener menos de 2.500 habitantes, mientras que una población urbana va a ser aquella que va a tener más de 2.500 habitantes. Van a existir ciertos patrones que van a diferenciar a ambas poblaciones, como por ejemplo su actividad económica. La población rural se va a dedicar a producir su propia materia prima, ya sea para su propio consumo o para venderla y obtener así recursos económicos. Las actividades van a ser dentro del sector primario y va a abarcar desde agricultura hasta ganadería o pesca. La población urbana, por otro lado, va a abarcar cuestiones del sector secundario y terciario, que van a ser cuestiones de industria, comercio y servicios. Y la principal diferencia en este aspecto económico entre ambas poblaciones es que la población urbana va a ser un consumidor de la materia prima que la población rural va a producir.
Dentro de la vivienda, una población rural no va a contar con edificios o estructuras más allá de sus casas que van a estar hechas con materiales de un bajo costo como pueden ser madera o lámina, a diferencia de la población urbana donde vamos a encontrar que van a ver además de sus casas pues edificios, centros comerciales y estructuras más complejas hechas con materiales sofisticados como acero, como cemento, como mármol, etc. Dentro del transporte en una población rural van a haber tres posibles métodos de transporte. Uno, que el poblador de plano no tenga y tenga que caminar o hacer uso del transporte público si es que lo hay. Hacer uso de algún animal como el caballo o que tenga algún vehículo, pero estos vehículos en las poblaciones rurales por lo general tienden a ser viejos y estar en malas condiciones. A diferencia de la población urbana donde encontramos una amplia diferencia porque sus vehículos tienden a estar en buen estado y podemos encontrar no solo métodos de transporte terrestre, sino también aéreo o marítimo. Una población rural puede ser, por ejemplo, todas las comunidades a las que nosotros estamos asistiendo al PI. Estas comunidades van a presentar ciertas ventajas o desventajas, si así se les puede decir, de vivir ahí. Dentro de sus ventajas, por ejemplo, vamos a encontrar que el medio ambiente no va a sufrir tanta contaminación al vivir, por ejemplo, en una población urbana y que el costo de vida obviamente va a ser mucho menor. Dentro de las desventajas, sabemos que, como lo hemos visto cuando asistimos a comunidad, sus condiciones de los centros de salud y escuelas, si es que las hay, tienden a estar muy mal o a veces pues, no las hay de plano. Además de que hay menores oportunidades de empleo. Una población urbana que puede ser, por ejemplo, todas las capitales que hay en el país, como Puebla, como Tuxtla, son poblaciones que van a contar con una infraestructura y servicios mejor preparados, van a tener una mayor tasa de empleo y pues van a tener a su alcance cualquier tipo de productos que ellos necesiten para su vida diaria. Dentro de sus desventajas, pues obviamente va a haber una mayor contaminación ambiental y el costo de vida va a ser mucho mayor al de vivir en una población de escasos recursos. Población rural en México. A través de datos del INEGI, este dice que una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. La población rural representa el 23% de la población en México en 2020. Los estados con mayor proporción de población rural se encuentran en la franja azul del país, en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco principalmente. La ubicación geográfica de las localidades menores de 2.500 habitantes se relaciona con un alto grado de marginación, por lo que las personas que viven en asentamientos dispersos y aislados enfrentan mayores rezagos sociales. Se dice, a través de datos también del INEGI, que 58 de cada 100 localidades rurales presentan un grado alto de marginación, ya sea alto o muy alto. La distribución territorial de la población en México se ha caracterizado, al igual que en otros países latinoamericanos, por dos fenómenos demográficos predominantes: la concentración, que serían la población urbana, y la dispersión poblacional, que es la población rural. Esta dualidad se expresa en un alto volumen de población, localizado en un número reducido de ciudades, al mismo tiempo que se presenta un gran número de asentamientos humanos dispersos a lo largo del territorio nacional. Vemos también a través de cifras del INEGI que la población rural en México ha disminuido crecientemente a los últimos 70 años, viendo que desde 1950, con un 57% de población rural en México, ha disminuido de un 22 a un 20% al 2020.
La población de zonas rurales ha estado compuesta principalmente por jóvenes y adultos mayores. La pobreza sigue siendo más alta en áreas rurales. Según el INEGI, este dice, 6 de cada 10 habitantes de zonas rurales son considerados pobres. Y según la OMS dice, la pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Esta asociación refleja una relación de causalidad que funciona en dos grandes sentidos. La pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres. En el 2020 encontramos que casi el 60% de los habitantes en zonas rurales están en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Un 25% no va a la escuela. Y bueno, debido a la dificultad para recibir cuidados a los problemas de salud que encuentran los habitantes de las poblaciones rurales, los problemas de salud pueden ser más serios. Las personas que viven en zonas rurales se enfrentan con algunos problemas de salud diferentes a aquellos de las personas que viven en ciudades. Recibir atención para la salud puede ser un problema cuando se vive en un lugar alejado. Es posible que el paciente no pueda llegar a un hospital rápidamente en caso de una urgencia, o también es posible que quizá no quiera viajar grandes distancias para hacerse exámenes y evaluaciones de rutina. Las zonas rurales suelen tener menos médicos y casi siempre no contar con especialistas. Las personas que viven en zonas rurales de México tienen mayor índice de enfermedades digestivas, pero menor índice de enfermedades crónicas que las personas que viven en centros urbanos. Esto se debe a diferentes características. Se debe al hacinamiento, a poca higiene, menos centros de salud, mayores jornadas de trabajo o extenuantes y alimentación deficiente principalmente.